Muy bien, qué bendición. Pueden tomar asiento, hermanos, que Dios les bendiga mucho en este día. Es un gozo y un placer adorar al Señor juntos en armonía y buscar tener ese sentir con los demás hermanos. Un sentir de que Cristo Jesús es exaltado en todas las naciones. Hasta los términos de la tierra, el Señor es exaltado, enaltecido es su nombre. Y que conozca toda criatura que el Señor es Dios. Qué bendición en este día poder continuar con nuestro estudio en el libro de Marcos. Y les invito a que vaya en su Biblia al libro de Marcos capítulo 10. Hoy vamos a comenzar este capítulo y estamos viendo unas características muy importantes que el Señor está trayendo justamente en sus días antes de entrar a Jerusalén por última vez, en sus viajes que ha estado haciendo por Galilea, Judea y los demás lugares, y pronto va a entrar a la última semana de su vida aquí en la tierra. Y por eso deseamos continuar con nuestro estudio, buscando crecer en qué es lo que está haciendo el Señor mientras estuvo aquí en la tierra. Qué es lo que está haciendo y llevando a sus discípulos a conocer más y más. Y quiero hacer en forma de paréntesis la necesidad de por qué predicamos expositivamente. Y esta es una de las razones precisamente del tema de hoy, ya que cuando predicamos expositivamente estamos trayendo todo lo que dice la Biblia, todo lo que está en el texto y cuál es la idea principal de ese texto para que podamos conocer la verdad de Dios. Bien, cuando lo estamos haciendo consecutivamente, estamos predicando la palabra de Dios tal y como viene. ¿Qué quiere decir eso? Que no saltamos los textos, no saltamos los principios, las verdades que están en la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios sea edificado. Cuando no predicamos expositivamente, tendemos a ciertos temas solamente y en esos temas nos vamos haciendo nuestra propia teología y nuestra propia vida va a ir anclada solamente en esos temas que al expositor o al pastor se le ocurran. Pero cuando estamos haciéndolo de esta manera, que esta es la manera que la palabra de Dios se explica, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, la palabra de Dios está haciendo predicación expositiva, llevándonos a conocer el texto y llevándonos a entender la correcta interpretación del texto. Y es precisamente lo que estamos haciendo aquí para la gloria y honra del Señor. Hace más de 6 años yo no hubiera tenido idea de querer hacer algo así. Solamente por su gracia, por su gran amor, Dios nos ha llamado a ser expositores de la palabra de Dios y a ser oidores de la palabra de Dios. Ustedes están aquí conmigo participando de este evento. La palabra de Dios es expuesta y la palabra de Dios es transmitida y escuchada, recibida, aplicada. Y eso es lo que es ser iglesia. No hay otra definición para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor puede estar haciendo muchas actividades, muchas cosas, pero si no está creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús, la iglesia deja de crecer, se vuelve algo monótono y muchas veces deja su primer amor, deja de conocer al Señor. Deja de tener celo por la palabra de Dios. Así que, en forma de paréntesis, quería hablar de eso.
Pero vamos a entrar en el texto del día de hoy, Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12, y voy a leer y ya entonces vamos a exponer. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dios, en esta hora, esta es tu palabra bendita. Y tú la has traído a nuestras vidas para que la apliquemos. Enséñanos tu palabra. Que tengamos oídos para oír. Corazones sensibles, corazones quebrantados que lloran el pecado que está en nosotros. Corazones con hambre y sed de justicia. Oh Dios, que terminando esta predicación, sea nuestro anhelo más ardiente por ti, por tu palabra, y que sea el pecado para nosotros más detestable para la gloria y honra de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la institución del matrimonio es estimada y honrada en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia. Cualquier desviación que nosotros obtengamos por nuestra experiencia, como lo es la fornicación, el adulterio, esto representa una destrucción de lo que la palabra de Dios ha comunicado y trae vergüenza a nuestras vidas. El matrimonio es un pacto vinculante, un compromiso tan comprensivo que permanentemente triunfa sobre todas las otras lealtades terrenales. Como tal, Dios diseñó el matrimonio para durar hasta la muerte. Esto que les acabo de leer se encuentra en nuestra póliza de ancianos de esta iglesia para tratar específicamente el tema del divorcio y la santidad del matrimonio, que ese es el título de este mensaje, la santidad del matrimonio. Hoy vamos a ver 3 claves para la comprensión correcta del matrimonio. 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 3 claves para la comprensión
Estoy completamente convencido que vivimos en una era donde estamos errando continuamente en este tema por falta de conocimiento, por falta de conocer el propósito de Dios de lo que es el matrimonio. Hoy vamos a ver 3 claves para una comprensión correcta de lo que es el matrimonio. Vamos a ver el compromiso con la verdad. Vamos a ver la fidelidad al orden que Dios ha diseñado dentro del matrimonio. Y vamos a ver el carácter santo que tiene el matrimonio. Comencemos con los primeros 5 versículos. El compromiso con la verdad. Jesucristo está viajando con sus discípulos y ha ido a diferentes aldeas y ahora viene a la región de Judea y al otro lado del Jordán, donde vuelven a juntarse en una multitud. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba enseñando, según este pasaje. Cuando nosotros lo comparamos con el paralelo de Mateo, ahí vemos que Jesús estaba también sanando los enfermos, como lo estaba haciendo en el pasado. Nuestro Señor está enseñando y Marco quiere detallar o hacer énfasis que esa es la primera parte que Jesucristo toma cuando se enfrenta a las multitudes. Enseñar. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que se encuentra con una multitud, se encuentra con la rebeldía dentro de esa multitud. La verdad viene a alumbrar tanto que viene a incomodar a otros. Y esos que son incomodados por la verdad que alumbra tanto, que les ofende, son los que salen para tentar a Jesucristo. Salen al encuentro para buscar ideas de cómo destruirlo, de cómo desviarlo o de cómo desacreditarlo. Estamos viendo que en este pasaje se encuentra una gran multitud con él y dentro de ellos se encuentran los fariseos, los religiosos del momento que vinieron específicamente para tentarle. Los religiosos de este momento están en una región gobernada por Herodes. Esto es importante, por eso el detalle de dónde se encuentra. Este gobernador, el rey, esta región donde se encuentra es el rey que mandó a matar a Juan el Bautista. Y esto es algo muy revelador o importante para conocer, ya que la razón que Juan el Bautista fue capturado y luego decapitado tiene que ver mucho con este tema. Ya que el mismo Juan le dijo en el capítulo 6 de Marcos, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Denunció al rey delante de todos diciéndole que como él estaba viviendo su supuesto matrimonio no era lícito. Y esa demanda o esa denuncia le costó no solamente ser arrestado, pero le costó su vida. Este tema del divorcio dentro de la comunidad donde están esta multitud, esta aldea, es muy controversial. En ese tiempo como lo es ahora. Ya que en este tiempo ya habían tomado los mismos gobernantes, los mismos líderes, aún los mismos líderes religiosos, habían tomado ciertas ideas o ciertas posiciones de lo que podían hacer y la libertad que tenían de hacer con el tema del divorcio. Mas cuando son confrontados, cuando vienen a ser confrontados por Jesucristo, ellos vienen a tentarle con esta pregunta.
¿Es lícito al marido repudiar a la mujer? Eso significa, ¿es válido que el hombre pueda divorciarse de la mujer? Jesús continúa con el compromiso de la verdad aquí. Acuérdense en que la trama es para ver en qué forma pueden desacreditar a Jesucristo para destruirlo. Ese es el compromiso que tienen los religiosos en ese momento. Mas Jesucristo tiene compromiso ¿con qué? Con la verdad. Y no se desvía. Ellos quisieron tentarlo con un tema controversial que le podía hacer daño a su ministerio para que ya la gente no lo estuviera siguiendo. Ellos quisieron hacerle esto en tierra que estaba siendo gobernada por líderes corruptos que han tomado el tema del divorcio y la inmoralidad sexual como algo, cualquier cosa. Mas Jesús fija las reglas de este evento. Jesucristo se va directamente, no a discutir la opinión que tiene la gente acerca de este tema, sino que se va directamente al fundamento, a las Escrituras. Cuando le dice, versículo 3, él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Vean la secuencia. Jesucristo, ¿es lícito que el hombre pueda divorciarse de su mujer? Jesucristo responde, ¿qué les dijo Moisés? Y sabemos, hermanos, que esa contesta en ese contexto tiene que ver con las Escrituras. ¿Qué fue lo que dejó revelado Moisés acerca de este tema? ¿Y por qué ellos tienen esa pregunta para tratar de destruir a Jesucristo? Ellos contestan en versículo 4, ellos contestan, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y esa es la contesta que ellos tienen en base a una interpretación que obtienen de Deuteronomio capítulo 24. Y hoy día les voy a pedir que vayan allá a Deuteronomio capítulo 24 para que comprendan de dónde viene esa interpretación que tienen los fariseos en este momento. Deuteronomio 24 del 1 al 4 dice así, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, versículo 4. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. Quiero parar ahí por un segundito. Hasta el versículo 4, este pasaje no tiene un mandato. Lo que él está describiendo, Moisés, en los versículos del 1 al 3, es lo que está sucediendo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio
y se le entregará en su... Esto es lo que está sucediendo. Y ya entonces, versículo 4, el mandato, la corrección que debe existir cuando esté ocurriendo esto es: no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces aquí tenemos el mandato. Y esto es muy importante que veamos que la palabra de Dios no se contradice, no contiene error y no puede errar. Tenemos aquí el mandato que tiene que ver completamente con no tratando el tema de divorcio, sino tratando qué va a suceder cuando esa mujer es buscada por su primer marido, cuando ya anda por el segundo, el tercero, el cuarto, lo que sea. No puede regresar. Ese es el mandato en Deuteronomio capítulo 24. Ahora, aquí es donde está el compromiso de la verdad. ¿Qué te dijo Moisés, fariseo? ¿Qué fue lo que interpretaste tú de la ley de Moisés? Porque estás viviendo como si hubieras interpretado que era completamente válido darle carta de divorcio a la mujer, a tu mujer, simplemente porque te quemó el arroz o te hizo pasar una vergüenza o habló muy alto dentro de la casa que los vecinos la escucharon. Por cualquier cosa, simplemente porque mencionó el nombre de su mamá, del hombre, de su suegra. Por cualquier cosa la puedes repudiar, te puedes divorciar de ella. Esa es la interpretación de los fariseos. Y eso es lo que se está viviendo en ese momento. Aún el rey Herodes está viviendo en esa situación. Ha comprado la idea de que esto es como cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lleno una carta y se la doy. Y ya, se acabó. Hoy día hacemos lo mismo. Vamos a una corte, llenamos unos papeles y entregamos ya esa carta de divorcio. Te pregunto, ¿te interesa conocer verdaderamente qué piensa Dios acerca del matrimonio? ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de lo que Dios, del corazón de Dios en este tema? ¿Estás convencido que la mayoría de las personas niegan la verdad de Dios? Y que en estos asuntos, especialmente porque son tan llenos de tantas emociones, rechazan la búsqueda y el consejo de Dios para su vida. Jesús nos confronta con la palabra para que por medio de ella crezcamos en el compromiso de la verdad. Mire el versículo 5. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Esa es la interpretación correcta? Él escribió el mandamiento del versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de ellos. ¿Por qué tanta dureza? Porque se han afanado de dar cartas de divorcio por cualquier cosa que no le parezca de su mujer. Oh, hermanos, esta verdad está tan dura para aquellos fariseos que escucharon en el versículo 5 cuando Jesucristo les dijo: por la dureza de vuestro corazón, como es tan dura para nuestros días,
por la dureza de vuestro corazón. Esto es muy importante que nosotros veamos que lo que se aplica en aquellos días para aquellos que estaban escuchando este mensaje continúa dando fuerte a nuestros propios corazones. ¿Por qué estás ocurriendo al divorcio? Moisés escribió, no puedes regresar a tu primer marido. Eso fue lo que le escribió Moisés. Y ellos están interpretando que todo lo que está diciendo ahí en Deuteronomio es como cualquier cosa. Esto es parte de la vida. Voy a encontrarle algo que no me gusta de ella y simplemente le voy a dar una carta, la voy a mandar. Jesucristo se encargó de explicar este tema más de una vez, ya que es importante para nuestras vidas. Y por eso necesitamos el punto número 2, necesitamos ver la fidelidad al orden establecido por Dios acerca del matrimonio. Para que entendamos por qué estos hombres estaban haciendo todas estas cosas, eso es fácil. Eso lo estamos entendiendo porque para ellos les conviene simplemente dejar la esposa que tienen para buscar otra. Y creo que en muchas maneras podemos predicar y enseñar que eso está mal. El divorcio es odiado por Dios. Pero también necesitamos entender cuál es la parte positiva, cuál es el diseño de Dios para su matrimonio, para mi matrimonio. Versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Y por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Después de que son confrontados por la dureza de su corazón, Jesús continúa con el orden establecido por Dios mismo. Ellos querían entrar en debate en cómo vamos a favorecer este grupo que tiene una interpretación bien liberal o este otro grupo que tiene una interpretación bien conservativa. ¿De qué lado te vas a inclinar, Jesucristo? Mas, sin embargo, Jesucristo los llevó simplemente a las Escrituras, así como llevó a Satanás en el desierto, escrito está. Y eso es lo que los llevó a hacer aquí, llevándolas a la Escritura para que todavía desde el Génesis pudiera explicar el orden que Dios ha establecido. Necesitamos regresar al principio para darle forma correcta a nuestros matrimonios. En primer lugar, Dios los hizo como un hombre y como una mujer. Quedan los dos fisiológica, emocional y espiritualmente claro quién es el hombre y quién es la mujer. Ya que el diseño de Dios tiene esto muy revelador. Y creó Dios, Génesis 1:27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Yo no lo podía creer cuando leí este texto, estudiando este pasaje. La importancia de esa distinción, aún dentro de la razón por qué Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza. Está ahí en Génesis 1:27. En el capítulo 2 de Génesis 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Entonces no solamente los crea con unas características diferentes del uno al otro, muy demostrables, muy evidenciadas, sino que lo primero que dice Dios que no es bueno en la palabra de Dios es que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En segundo lugar, este hombre, quien dejará su relación de hijo bajo la autoridad de sus padres, que estuvo en su crecimiento, en su desarrollo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, versículo 7 de nuestro texto, a su mujer. Vemos que Dios establece el orden del matrimonio como consiguiente del orden de matrimonio de los padres. Y los dos serán una sola carne, así no son más dos, sino uno. Y ahí es que se nos enreda la cabeza con la matemática, porque dejan de ser dos para ser uno. Esta unión, hermanos, hermanas, es misteriosa, ya que en lo íntimo los dos son uno. Claramente que hay una unión de dos en uno. Los dos van a ser mejor cuando son uno. Y esta es la fidelidad del orden establecido por Dios creador. No existe otra forma de identificar lo que es un matrimonio aparte de esto. Y es evidente de que Dios estableció esta unión entre un hombre y una mujer por diseño de Él. No es idea de nosotros. Jesús lleva a sus oyentes a razonar con Él en cuanto a cuál es el orden de Dios para el matrimonio. Entonces, ya como resultado, ya habiendo examinado la evidencia de la verdad, versículo 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aunque hay muchas implicaciones de este verso, se dirige a la pregunta de los fariseos. ¿Es lícito que el marido pueda divorciarse de su esposa? ¿Es lícito que el marido pueda repudiar a su mujer? Ahí es donde está contestando nuestro Señor Jesucristo. La respuesta está basada en el orden de Dios. Y la respuesta es bien sencilla. Nuestro corazón lleno de maldad no la quiere contemplar. Pero la respuesta es que no se separe. Que no exista la separación. Jesús resaltaba constantemente este principio, a saber que el esposo y la esposa son y deben de permanecer uno hasta la muerte. El matrimonio no es una institución inventada por los hombres, por los seres humanos, sino es inventada por Él mismo. Y Dios ha declarado en su palabra que aborrece el divorcio. En Malaquías 2:16. No solamente vemos el aspecto negativo de Dios rechazando y detestando la separación, pero vemos cómo las cartas en el Nuevo Testamento estimulan y nos animan a que la primera relación que debe de ser afectada por el evangelio tan glorioso de Cristo Jesús es: esposos, amen a sus esposas. Esposas, sométanse a sus maridos.
¿Cómo vamos a ver en nuestra era, en nuestro tiempo, que el evangelio verdaderamente ha roto con ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne que le es fiel a la palabra, a los estatutos de Dios, reconociendo la santidad de Dios en todas las cosas, aún más dentro del matrimonio? Lo vamos a ver en un matrimonio que está siguiendo ese orden de Dios establecido por Él. Por eso esta es la relación más alta de todas las relaciones. Tus hijos seguirán siendo tus hijos, pero ellos también van a tener una relación muy alta con su cónyuge. Así que cada uno de nosotros estamos llamados a esta íntima relación, y sí existe la excepción de ciertas personas que han sido dotados de parte de Dios para no contemplar esta parte o lo que es el casamiento, lo que es vivir con cónyuge. Pero la mayoría de las personas sí, y las cartas del Nuevo Testamento nos llaman una y otra vez a identificar nuestra conversión genuina por medio de nuestra relación como esposo, como esposa. Seamos fieles al orden establecido por Dios. Aunque la hostilidad de este mundo quiera reventar, seamos nosotros fieles a lo que Dios ha establecido. No empezamos a creer en la palabra de Dios después de Génesis 1, 2 y 3. No, creemos la palabra de Dios y creemos en el Cristo de la palabra que cree en el Génesis 1, 2 y 3. Que sea eso fundamental para nuestras vidas, que estemos completamente maravillados de que el Dios el Dios que nos ha librado del mal nos lleva a conocer nuestros orígenes y nos lleva a conocer su corazón. ¿Por qué hizo Dios el matrimonio? Veamos ahora el carácter santo del matrimonio en los versículos 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Note que la excepción que Mateo 19 tiene no se encuentra aquí en Marcos. Y voy a leer la excepción que tiene Mateo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, excepción, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Marcos está hablando a un grupo de personas específicos, a griegos, a romanos, a gentiles. Mateo está escribiendo a judíos. Y el enfoque de Marcos es llevar al oyente, al que está leyendo este evangelio, a encontrar el carácter de Dios dentro del matrimonio, a encontrar la verdad de Dios dentro del matrimonio. Quien se divorcia y se casa con otra persona, lo dice el Señor Jesucristo, no es ni interpretación, dice que está adulterando. Quien comete adulterio ha quebrantado el pacto de la unión sagrada. En la ley, quien comete el adulterio, ¿qué es lo que le sucede?
lo apedrean, queda muerto. Entonces, como muere, y esto es para expandir en la excepción, y como muere, la parte inocente ya no está bajo el yugo del matrimonio. Capítulo 7 del libro de Romanos. Una vez más, el matrimonio es hasta la muerte. Si esa persona adultera, la otra persona adultera, esa es la excepción. Y todavía tenemos que expandir la palabra ahí que dice fornicación, que viene, la palabra original es porneo, que viene la palabra de pornografía y toda la maldad que está dentro de la sexualidad inmoral. Es necesario que entendamos que por esta razón se da esta cláusula aquí, porque ya se trata a esa persona como muerta, como que ya quedó disuelto esa unión, ese pacto que se había hecho. Ahora, no es el punto de Marcos. Marcos quiere revelar a un alto nivel, a una forma bien clara, que aquí no hay break, no hay una forma de salir de esto. Sabemos que también por la carta de Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 7, cuando el cónyuge incrédulo decide abandonar el matrimonio, el cónyuge que es creyente no está obligado a buscar reconciliación con esa persona. Eso es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, creemos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Creámosla, pero no la usemos para deshacer lo que Dios ha establecido. Dios estableció el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, los dos singular, para que los dos sean uno. No usemos el tema de la gracia de Dios para pecar contra Dios deliberadamente cuando estamos buscando diferentes formas de poder explicar lo que en pecado queremos concebir. Cuando estamos tratando de separar lo que Dios ha unido. Y quiero resaltar esta parte. Cuando dice que no separe el hombre lo que Dios juntó, no está hablando de un abogado, ni está hablando de un juez, aunque tiene implicaciones. Pero está hablando de la persona que dice, yo me quiero divorciar. Les animo a todas las parejas que están aquí, a todas las parejas que me están escuchando, que esta palabra divorcio no sea manejada en nuestros hogares como una amenaza o como una solución. Porque no lo es. Para el creyente no lo es. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, hemos conocido la verdad de Dios, hemos oído el corazón de Dios acerca de lo que Él ha creado, necesitamos amar, esposos, amar a vuestras esposas sacrificialmente. Y esposas necesitan someterse a su cabeza, que es su esposo.
Ese es el orden que Dios estableció. ¿Nos rebelamos? Claro que sí. ¿Cometemos graves errores? Claro que sí. Pero al fin de cuentas, cuando hemos conocido la verdad de Dios, ya no más. Confesemos delante de Dios si usted y yo soy culpable de esto también, hermanos. En mi vida pasada pasé por un divorcio y me arrepiento completamente conociendo ahora el corazón de Dios. Que vayamos delante de Dios arrepentidos, conociendo la verdad de Dios acerca de este tema y que descubramos que solamente en el Evangelio es que podemos tener paz verdadera. Si hemos fracasado o hemos aportado al fracaso de matrimonios, déjeme decirle que hoy usted puede confesar ese pecado y usted puede ser libre de ese pecado, porque aún esos pecados Cristo Jesús murió en la cruz para salvación, para perdón y limpiarlos. Dios ha separado dentro del matrimonio al hombre para que funcione como hombre, y ha separado y ha dotado a la mujer con ciertas características para que funcione como mujer. Y he aquí donde está la santidad del matrimonio. El matrimonio es una separación de uno al otro a todo lo demás para unirse como una sola carne, y dentro de esa unión hay características muy específicas dadas al hombre para que funcione él como cabeza y a la mujer para que funcione como extensión de esa cabeza. La palabra de Dios es muy reveladora del corazón de Dios en cuanto a este tema. Esta unión está basada en la separación de todo lo demás, distinción de todo lo demás, para que los dos sean uno. Esta unión es santa. En conclusión, el compromiso a la verdad, para que ya no nos mofemos o no nos riamos o no estemos simplemente compartiendo las burlas que tiene este mundo en cuanto al matrimonio y en cuanto a la vergüenza que existe en la inmoralidad sexual, que está por todas partes buscando deshacer y buscando que el juicio de Dios continúe cayendo en esta sociedad. Que tengamos el compromiso con la verdad. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Dios? Que tengamos la fidelidad a ese orden establecido por Dios. Una vez que encontremos y conozcamos cuál es el orden que Dios ha establecido, que seamos fieles a esa verdad y contemplemos que aún dentro de seres pecaminosos, porque los dos son pecaminosos, los dos son pecadores, el hombre como la mujer, aún dentro de esa forma pecaminosa, el matrimonio es santo y revela que ha sido creado a la imagen del Dios Santo, para que contemplemos nosotros dentro de tanta oscuridad, que contemplemos la santidad de Dios por medio de dos personas que verdaderamente están buscando vivir para la gloria del Señor. Él es santo.
adoremos su nombre en esta hora. Gracias, Padre, que nos has bendecido. Nos ha dado un tema bien difícil de manejar y de aceptar. Pero te confesamos, Dios, que estamos aquí entendiendo, razonando, comprendiendo tu verdad, para que seamos fieles a ti, olvidando todas las distorsiones que existen en este mundo acerca de aquello que tú has establecido. Oh Dios, tendríamos que estar sin razonamiento para no ver cómo este mundo está completamente aborreciendo tu palabra, cuando decide deshacer matrimonios por cualquier cosa, cuando decide interrumpir lo que es un matrimonio para darle diferentes formas, diferentes ideas, ideologías y cosas detestables que sabemos que son para ti. Te rogamos, Dios, que nos des un corazón que deteste esta maldad y que nos ponga a temblar ante tu palabra, reconociendo lo santo que eres. Gracias, Dios, en esta hora. Por Cristo Jesús oramos. Amén.